bienvenidos a todos de nuevo, buenas tardes, por apuntaros a una hora tan intempestiva y con estos calores a aguantar una charla. Voy a tratar de hacerla lo más dinámica y lo más amena posible. Esto normalmente lo he hecho siempre de cara al público y con un público delante, con lo cual ahora tengo que imaginaros a todos detrás de la pantalla, pero trataré de hacerlo lo más dinámico. Al final de la sesión habrá un turno de preguntas, pero no obstante, si en algún momento me queréis interrumpir o tenéis alguna duda sobre algo de lo que voy a decir o alguna pregunta que vaya más allá de lo que estoy contando, no dudéis en interrumpirme y la contestamos, y de esa manera también pues la haremos un poquito más dinámica. Bueno, hoy vamos a hablar, como os he ido anunciando estos días de atrás, de la cadena de suministro en el sector de la defensa. El sector de la defensa en el que yo llevo muchos años y que es un sector muy desconocido y, como yo digo muchas veces, muy temido, y no muy temido precisamente por aquello que fabrica, que a todo el mundo le puede dar un poquito de sensación de desconocimiento, sino temido precisamente porque muchas veces tenemos la sensación, o las pequeñas empresas tienen la sensación, de que esta industria está en manos de grandes fabricantes y que es muy difícil formar parte de ella y que es muy difícil entrar en un sector tan importante como este. Os voy a intentar dar unas claves, unas pautas, unos datos para entender mejor el sector y ver que es un sector que, con sus particularidades, no deja de ser un sector más de nuestra industria que merece la pena tener muy en cuenta. Bueno, me vais a permitir en primer lugar que me presente. Algunos ya me conocéis, he visto en la lista de asistentes algunos que además ya hemos tenido la ocasión de trabajar y la ocasión de colaborar. Mi nombre es Ernesto Castro, aunque hace muchos años de eso ya soy licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Alcalá, y por avatares de la vida y sin haberlo deseado, como decía el del pareado, he acabado en la industria de defensa y no me he dedicado a otra cosa durante toda mi vida. Empecé a trabajar hace ya más de 20 años, casi 25 años en Expal, que hoy en día se llama Maxam y que en su día era Unión Española de Explosivos, y después de muchos años allí di el salto a General Dynamics Santa Bárbara Sistemas. En ambas he trabajado tanto en el área comercial como en el área de compras. En Santa Bárbara concretamente estuve hasta el año pasado por estas fechas como responsable del departamento de compras a nivel nacional, y bueno, de alguna manera eso me ha permitido conocer ambos lados de la moneda y poder entender mejor cómo funciona esto. Precisamente durante todos estos años me he encontrado con una pregunta recurrente cuando hablaba con amigos o cuando hablaba con gente de otras industrias, de otros sectores, que precisamente me preguntaban qué era el sector de la defensa y quién lo formaba, ¿no? Y la respuesta es muy sencilla. El sector de la defensa es tan amplio como cualquier otro. Muchas empresas son defensa. Defensa no solamente son aquellas grandes fabricantes que se dedican a fabricar tanques o carros de combate, mejor dicho, aviones o armamento, son también aquellos que hacen ingeniería, aquellos que mueven los materiales que hacen falta para fabricar y aquellos que hacen los uniformes que todos los militares y todos los ejércitos tienen. Por lo tanto, yo digo que todo el mundo y toda la industria forma parte del sector defensa. Es un sector, para daros algún dato, alguna referencia sobre el mismo, que lo conozcamos un poquito mejor, sin entrar en grandes detalles, aunque luego al final de la presentación sí que os comentaré algo de los programas que se avecinan o los que ya están en curso. Es un sector que, como os digo, forma parte de muchas empresas, aunque todos tenemos en la cabeza las principales. Es un sector que está formado aproximadamente por 600, 500 y pico empresas, de forma directa o vinculada, es decir, hay primer nivel, segundo nivel y todos los subcontratistas de ellos. Abarca un número enorme de sectores, como digo, desde la metalurgia hasta el mecanizado, pasando por los transportes o el textil. No voy a leeros todas las cosas que pone aquí porque la presentación la vais a ver y el vídeo lo vais a tener. Sí que me importa destacar dos cosas. Una, que es un sector que está sometido a una fuerte regulación y fuerte control, lejos de lo que puede parecer y lejos de la mitología que puede haber respecto a este sector. Es un sector muy controlado, es un sector con una regulación muy alta, que a lo mejor lo que hace es que hay que conocerlo y que haya que adaptarse a esa regulación, pero no lo hace especialmente difícil. Simplemente, como todo en la vida, hay que conocerlo para saber moverse dentro de él. Y luego es muy importante también, y esto es muy importante para los asistentes que estáis aquí, es que es un sector que le da mucha importancia al contenido nacional. El concepto offset, como existía antiguamente, ya no existe, o por lo menos ya no funciona como funcionaba, pero sí que es verdad que, dado que los países, que son al final los contratistas de este tipo de productos, tienen que dar mucha importancia a su contenido nacional, a su industria nacional, todo aquello que los contratistas principales
bifurquen y deleguen en la industria nacional es bienvenido y es de gran ayuda de cara a la obtención de los diferentes programas. Y el otro factor que quería recalcar aquí es precisamente por eso el gran efecto tractor que tiene sobre la demanda. Es fácil pensar, porque se oye mucho, y es fácil pensar, porque es un argumento muy repetido, que los presupuestos de defensa siempre están bajo discusión, siempre están en el alero, pero es verdad que, lejos de lo que parece, el sector de defensa es un sector muy estable. Es un sector muy estable porque tiene un alto componente político, un alto componente estratégico, y porque al final todos los países, y más los que participamos en la OTAN, tenemos que cumplir con una serie de requisitos y de obligaciones sin las cuales no podríamos formar parte de él. Por lo tanto, toda esa estabilidad y toda esa continuidad en el tiempo que tiene este sector se traslada de alguna manera a los subcontratistas y a las pequeñas empresas. El funcionamiento es muy sencillo. Aquí estamos hablando de defensa. Mi experiencia estaba enfocada en la industria terrestre. La industria aeronáutica y la industria naval funcionan prácticamente igual, con sus particularidades. Al final, y de acuerdo a la nueva política de contratación del Ministerio de Defensa y de la DGAM, se busca un contratista único que a su vez reparta la tarea entre, como decía antes, toda la cadena de suministro y con mayor contenido nacional posible, mejor, ¿no? Tenemos los Tier 1, tenemos los Tier 2, los grandes sistemistas, los grandes productores de los grandes sistemas, los pequeños empresarios, todos, y lo vais a ver ahora, todos están sometidos a la misma regulación y todos están sometidos a los mismos procedimientos, obviamente con sus particularidades. No es lo mismo comprar un motor o comprar una turbina que comprar una pieza mecanizada, pero el procedimiento y la forma de funcionar de la industria es prácticamente la misma. Aquí, simplemente para que conozcáis un poquito más el sector, de esas 500 y pico que andaremos ya por 600 empresas que forman parte de la industria de defensa, fijaos que las grandes empresas es solamente un 10%, y sin embargo las pymes, que es lo que aquí nos interesa, son un 74%. Eso quiere decir, lo que estaba explicando antes, el gran reparto de la actividad y la producción que hay. Es un sector que genera, y esta es una cifra bastante estable, una facturación de aproximadamente 5.400 millones de euros al año, que genera aproximadamente 22.000 puestos de trabajo, que dedica un 11% de media de su facturación a I+D+I, a la innovación, que tiene una productividad de 3,8 veces la media nacional, y valga como resumen que por cada euro invertido en defensa tiene un retorno de 2,5 euros. No me he olvidado del cuadrito de las exportaciones, lo he hecho aposta, porque aquí sí que quería comentar una cosa que también muchas veces en la opinión pública, en prensa, se da lugar a engaño. El 81% de la producción de defensa es exportación. No es extraño que veamos de vez en cuando titulares en el periódico de las cifras de exportación de material de defensa de España han sido 4.000 millones de euros. Es cierto, es cierto. También es cierto que si pensamos en lo que cuesta una aeronave o lo que cuesta una fragata, prácticamente tenemos cubierto eso. Eso quiere decir que sí se exporta mucho en volumen de negocio, pero es verdad que está muy polarizado en muy pocos productos y en muy pocas empresas. Bueno, estos son a grandes rasgos unos datos, se podría hablar muchísimo más, de la industria de defensa que viene con el nuevo modelo de industria de defensa europea, pero a grandes rasgos quería simplemente daros unos datos. Y ahora, ¿para qué estamos aquí? Estamos aquí porque después de ver quiénes forman la industria, de qué se compone la industria y qué tipo de actividad tiene y qué volúmenes tiene, queremos saber qué tenemos que hacer para formar parte de ella. Y aquí yo siempre que he hablado de estos temas en otros foros, pues he hecho estas 4 preguntas, ¿no? Es ¿qué se compra? ¿Quién compra? ¿Cómo se compra? ¿Y cuándo se compra? Insisto, esto es prácticamente genérico para todas las empresas, para todos los grandes fabricantes. Aquí, según el modelo actual de los programas especiales de armamento y el nuevo modelo de contratación de la DGAM, lo que se busca es un cliente, un proveedor único, el gran fabricante, llámese General Dynamics, llámese Navantia, llámese Airbus, hablo de España, y que él gestione toda la cadena de suministro y sea el único responsable frente al Ministerio de lo que tiene que entregar. ¿Qué se compra? Pues ya lo he dicho antes, se compra de todo. Se compra de todo y además se compra todo prácticamente igual.
Antes he dicho también que todo tiene su particularidad. Pensad en un producto que yo conozco un poquito mejor que otros, que es el carro de combate. Un vehículo militar tiene aproximadamente 2.000 referencias. El 80% del coste de esas referencias se lo llevan unos 25, 30 fabricantes, que son los fabricantes del motor, los fabricantes de las cadenas, los fabricantes del cañón. El resto, que es un volumen en dinero probablemente mucho más bajo, está mucho más repartido entre los proveedores. El sistema de compra, el procedimiento de compra que os decía es el mismo, pero es cierto que la adaptación a ese procedimiento que tiene un suministrador de un sistema como una turbina o como un motor, que prácticamente solo hay uno, que su capacidad de negociación es muy grande y que el diseño le pertenece, es mucho mayor frente al comprador que el que fabrica una pieza mecanizada, una inyección de plástico o un tratamiento, porque hay más competencia, porque el valor en euros es menor y porque se puede encontrar mucho más en el mercado. Pero el procedimiento es prácticamente el mismo. Por eso muchas veces se habla de proveedores de primer y de segundo nivel, no por la importancia que tienen, sino por el tipo de producto que suministran y el cómo se enfoca la negociación con esos proveedores. ¿Y cómo se compra? Pues se compra igual que todo, lo que pasa es que la compra se realiza de una forma mucho más sistematizada. Hay una cosa que quiero decir de antemano, porque a lo largo de todos los años que yo he trabajado en departamento de compras, me encontraba con ella frecuentemente. Todos los proveedores me llamaban o llamaban a mi equipo y le decían qué tenían que hacer para ser homologados. Es que quiero que me homologuéis. Bueno, salvo excepciones, y aquí dejo al margen a la industria aeronáutica, que tiene sus particularidades, como digo, en defensa no se homologa, en defensa se evalúa. Ahora vamos a hablar de lo que se requiere para ser suministrador de la industria de defensa y de lo que se requiere para ser evaluado. Pero insisto, salvo la excepción de la aeronáutica, que parece obvio, yo recuerdo una reunión que tuve con el jefe de compras de Navantia y el jefe de compras de Airbus. El jefe de compras de Airbus me decía, es que un carro de combate se queda parado, un avión se cae. Entonces, ya, aunque solo sea por eso, ya hay que tener unas exigencias algo mayores en cuanto a certificaciones, en cuanto a calidad y en cuanto a requisitos que tiene la industria de defensa. Que no quiere decir que no las tenga, pero sí que son mucho más laxas, ¿no? La evaluación consiste simplemente en que el proveedor cumpla con unos requisitos muy mínimos. En defensa hay una norma, que es la PECAL, o la QAP en sus siglas en inglés, que yo siempre he denominado así informalmente la ISO de la defensa. Es una norma que tiene unos requisitos de cumplimiento, de procedimientos, de organización, que es muy similar a la ISO y que solo deben cumplir los contratistas principales con el Ministerio de Defensa. Lo que tienen que hacer esos contratistas es asegurarse de que sus subcontratistas, de que su cadena de suministro tenga la capacidad de cumplir con esos requerimientos. Por eso, normalmente, la única exigencia a nivel global, digamos que puede ser un calibre pasa no pasa, es que tengan la ISO 9001, además de un proceso de auditoría interna, un proceso de evaluación de capacidades económicas, y en eso consiste la evaluación. Es mucho más sencillo de lo que parece, y yo lo sé por experiencia propia, que cuando a un proveedor le decíamos te vamos a evaluar, entraban los miedos y se pensaba que iba a ser un proceso muy complicado y de muchos años, y que eso le iba a costar mucho dinero. No, evaluación simplemente es garantizar que se cumple con los requisitos mínimos para ser un suministrador potencial de la cadena de suministro de la industria. Esta frase me encanta y esta frase la digo siempre y además me ha venido muy bien. Y ahora voy a explicar el porqué. Es también recurrente que a los compradores se les llame, a los responsables de compras se nos llamara, oye, a ver qué podéis mirar por mi oferta, es que he hecho una oferta muy competitiva, he hecho un esfuerzo enorme, quiero entrar. Bueno, pues yo siempre les decía lo mismo, compras no compra, compras sugiere. Hoy en día, por muchas razones, por razones económicas, por razones técnicas, por razones éticas, las compras están, digamos, no están centradas en una sola figura, sino que se tienen que hacer de forma mancomunada. Hay muchos departamentos implicados en un proceso de compra. A mayor dificultad tecnológica del suministro, lógicamente mayor participación de otras áreas habrá. Hoy en día hay unas condiciones económicas, hemos pasado una crisis terrible hace 10 años, todo apunta a que ahora va a haber otra y va a haber empresas que a lo mejor no van a poder soportar. La estabilidad financiera de los suministradores es muy alta, es muy importante, perdón. Tened en cuenta, y luego os lo comentaré, que
los programas de defensa que firma el Ministerio con los contratistas principales son programas a largo plazo, suelen ser programas plurianuales, no menos de 6 a 8 años. Esos programas, los principales suministradores los trasladan a su cadena de suministro casi con cláusulas espejo. Eso quiere decir que te vas a casar, entre comillas, con un proveedor para 8 años. Por lo tanto, dentro de lo que hoy en día se puede garantizar la estabilidad económica de un suministrador, es importante que se tenga en cuenta. Es por esto que, como digo, tienen que participar en el proceso de compra, no solo compras, sino que tiene que participar también ingeniería, tiene que participar también el departamento financiero, tiene que participar también el departamento legal para garantizar el buen funcionamiento de los negocios, y entre todos ellos son los que seleccionan el proveedor. Os he puesto este gráfico, que es una tontería de gráfico y es muy sencillo, pero creo que es bastante ilustrativo. En color azul he puesto lo que todo el mundo tiene en la cabeza y cómo se compraba antes. El color azul es el precio, y yo le pido oferta a 3 proveedores a los cuales han cumplido el punto 1, es decir, tienen esos criterios exigibles para poder participar, tienen su certificación, tienen su capacidad, les he hecho una auditoría, les conozco, les he visitado y les pido las ofertas. Les envío las ofertas con toda la documentación, con su especificación técnica, con sus planos, con sus requisitos de calidad, de salud laboral, que hoy en día también es un punto muy importante, con el contrato. Nosotros nos dimos cuenta en Santa Bárbara que cuando mandamos la documentación adjunta a una petición de oferta, adjuntábamos un borrador del contrato para que el proveedor ya fuera entendiendo cómo iba a ser el contrato y fuera negociando ese contrato. Lo hacíamos por una postura puramente egoísta. Si yo te adjudico a ti una adjudicación, valga la redundancia, y te mando después el contrato, tú ya sabes que lo vas a hacer, tú ya eres el adjudicatario. Tu poder en la negociación va a ser mucho mayor que si yo te lo mando de antemano. No quiere decir eso que te esté cogiendo ventaja, simplemente que aquellas cláusulas generales que van al margen, digamos, de lo que es la oferta puramente, se tienen que negociar antes, se tienen que acordar antes, porque a veces luego agiliza mucho más el proceso de firma. Se reciben las ofertas y los compradores, que como digo, no son los que deciden, pero sí son los que lideran el proceso, crean lo que hemos llamado siempre, y se llama también en la aeronáutica, y se llama también incluso en otras industrias, no expresamente industrias de defensa, crean lo que se llama el comité de adjudicación. Aquí las decisiones se toman entre todos. Esto está muy bien porque al final no le pueden echar la culpa solo a uno y además la responsabilidad se diluye. Cada función que forma parte en ese comité evalúa y pondera su parte. Ingeniería decide si se están cumpliendo los requisitos técnicos de la especificación, el departamento financiero garantiza en la medida de lo posible, insisto, la estabilidad de ese proveedor, el departamento de compras hace lo suyo, y calidad, tanto calidad de proveedores como calidad de producto, también aportan su votación, digamos, o su valoración de dicha oferta. Entre todos unifican su decisión, unifican sus criterios y se adjudica a un suministrador. A ese suministrador se le comunica la adjudicación, y una cosa que no siempre conseguíamos, pero que yo creo que es una buena práctica y además viene muy bien, también se ha de comunicar al que no se le adjudica. Yo tengo muy claro, y he trabajado muchos años en compras, pero también he sido vendedor. Preparar una oferta cuesta dinero. Preparar una oferta cuesta dinero, cuesta trabajo, cuesta esfuerzo. Y ese esfuerzo, de alguna manera, lo tienes que recompensar. Si no es con la adjudicación, porque por razones objetivas ese proveedor no ha sido adjudicatario del contrato, sí al menos debes saber que no ha sido adjudicado e incluso por qué no lo ha sido. Yo me he enfrentado a veces, y además esto creo que tampoco debe dejar de hacerse nunca, a suministradores que me han dicho: oye, ¿por qué no me has dado la adjudicación? Quiero saber por qué. Bueno, pues dentro de la confidencialidad que hay que tener con la información de otros y sin relevar datos trascendentes de otros competidores, no hay ningún problema en que tú le expliques a un proveedor por qué no ha sido adjudicatario, porque ese proveedor va a participar en más y quiere seguir trabajando contigo, y por lo tanto tiene que mejorar en ese sentido. Por lo tanto, como digo, se elige entre varios, se compra entre varios. La variable de precio obviamente es importante. A menor complejidad del producto, la variable de precio gana más peso que a mayor complejidad del producto. El plazo de entrega, aunque son programas a largo plazo, es muy importante, porque son programas a largo plazo, pero siempre andamos con prisas. Los requisitos técnicos, la estabilidad financiera
y los costes de no calidad, de los que siempre hablamos, y yo creo que ninguno contabilizamos correctamente, o por lo menos no los contabilizamos donde debemos. Todo eso forma el coste, y por eso siempre se dice que se compra el que tiene mejor coste y no el que tiene un mejor precio. Esto no quiere decir que el precio no sea importante, por supuesto que lo es, pero no es lo único para adjudicar un suministro. ¿Quién compra? Bueno, pues ya os lo he dicho antes, compra todo el mundo, pero lidera un departamento. Igual que yo creo que las empresas todos deben vender, no está de más que las empresas puedan comprar entre todos. Lo que sí ocurre es que tiene que haber un equipo que lidere ese proceso y que lidere esa compra. Y en ese sentido existe el departamento de compras. El departamento de compras tiene muchas funciones y esto además no es un invento del sector. Esto, de hecho, yo estuve en unas reuniones con la gente de IBM y el departamento de compras de IBM está organizado exactamente igual o parecido, dentro de que hacen un producto bastante distinto, ¿no? Todas estas figuras que veis aquí son lo que forman el departamento de compras. Voy a empezar no por orden de importancia, pero sí por orden de relevancia en cuanto a la actividad que realizan, por el comprador estratégico. En algunos foros se le llama category manager o jefe de categoría, por una razón. Hoy en día todos los suministros de una empresa están clasificados, absolutamente todos. Todo aquello, o así debe ser, salvo excepciones autorizadas por compras, todo aquello que genera una factura para la empresa, que la empresa recibe una factura, todo aquello debe pasar por compras. Esto significa, y vuelvo a lo que he dicho al principio de la presentación, que compras compra desde materia prima, materiales diversos, hasta el servicio de limpieza o la seguridad o la electricidad y los suministros de una fábrica. Cada comprador estratégico, por lo tanto, se encarga de una categoría o grupo de categorías de suministro, es un verdadero experto, es el que más conoce el mercado, es el que conoce mejor a los proveedores y el que está continuamente conociendo a esos proveedores. Además, es el encargado de liderar ese comité de adjudicación o de decisión que os explicaba antes, es el interlocutor con el proveedor. Esto no significa que sea el único interlocutor. Yo, cuando me hice cargo del departamento de compras en su día, el anterior responsable había dado una consigna que era: con los proveedores solo habrá compras. Cuando yo llegué, eso era una auténtica locura, porque ¿qué ocurría? Que cuando alguien tenía un problema, me lo pasaban a mí, yo se lo pasaba al proveedor, el proveedor me contestaba a mí, yo le contestaba al peticionario. Al final esto era como el teléfono escacharrado. No significa que compras prohíba o que otros departamentos no puedan hablar con los proveedores. Insisto, esto es muy importante. Lo que pasa es que compras debe estar siempre informado y debe liderar esas comunicaciones. De igual modo, y a los que seáis más activos en LinkedIn habréis visto hace poco una publicación, ¿cuándo entra a jugar el estratégico o el category manager? La publicación hablaba hace poco de cuándo deben entrar compras en un proceso, de un diseño de un producto. Tened en cuenta que cuando hablamos de un material de defensa, de un sistema como un carro de combate, no es un producto de catálogo. Cada cliente tiene su necesidad. Las necesidades de seguridad, de movilidad, de comunicación van evolucionando día tras día, día tras día. Por lo tanto, tú partes de un modelo, de un sistema base, pero al final tienes unas necesidades y unos requerimientos propios del cliente. Se está viendo ahora con el programa del VCR, el 8x8 en España, que en unos 2 años escasos que han pasado, cuando la cosa empezó a coger forma, resulta que la seguridad pasiva de los vehículos ha mejorado terriblemente. Por lo tanto, el cliente dice: yo quiero lo mejor, y hay que ir diseñando y rediseñando todo eso, ¿no? Entonces, ¿cuándo entra el comprador? Pues bajo mi punto de vista, en el momento T sub 0. El comprador tiene que ir de la mano del ingeniero en el momento del diseño, porque además puede ayudar a ese diseño. ¿Quién mejor que vosotros, que seguro que los que estáis al otro lado sois mecanizadores, fabricantes de material eléctrico, de cajas eléctricas, ingenierías? ¿Qué mejor que vosotros conoce vuestro producto? Nadie. Yo lo que hago es integrar ese producto. Por lo tanto, yo tengo una necesidad, yo lo diseño y luego vosotros sois los que tenéis que ayudarme a mí a que ese diseño sea una realidad. Por lo tanto, el comprador tiene que estar ahí porque es quien mejor os conoce y quien mejor puede aprovecharse de vuestro conocimiento. Segurísimo que todos os habéis encontrado en alguna ocasión con un producto que habéis dicho: a mí me ha pasado, que me han dicho: esto no se puede fabricar.
¿Cómo no se puede fabricar? Si esto lo ha hecho un ingeniero mecánico que sabe un montón de esto, pero no tiene las horas de máquina que tenéis vosotros, no tiene la experiencia que tenéis vosotros. Y esa experiencia, ese conocimiento, está en manos del comprador estratégico. Por lo tanto, es muy importante que el comprador estratégico esté permanentemente en contacto con sus categorías. Además, va a ser vuestro interlocutor en la negociación, va a ser a quien os vais a tener que enfrentar, en el mejor sentido de la palabra. Es la persona que negocia la oferta, que negocia los plazos, los precios, si procede, y que negocia las cláusulas del contrato. Y al final es la persona que debe encargar de que ese contrato se firme, se acuerde, se firme y sobre todo se ejecute. Hay otra figura que es la figura del aprovisionamiento, es las compras de toda la vida, como decíamos nosotros, ¿no? No son menos importantes que las otras, pero sí tienen otra función. El comprador estratégico ha firmado un contrato, ha llegado a unos acuerdos, pero esos acuerdos hay que luego ejecutarlos. Os he dicho varias veces ya a lo largo de esta charla que los contratos de defensa se firman a largo plazo, pero tú no vas a comprar para 300 aviones o para 2 fragatas o para 500 vehículos todo el material de golpe. La fábrica, la línea de fabricación tiene sus necesidades a lo largo de los años. Desconozco el sector del automóvil, no lo conozco muy bien, no sé cuántos coches fabrica al día Renault o fabrica al día Seat o Volkswagen, pero os puedo asegurar que un contrato de 500 vehículos militares es un contrato que puede durar fácilmente 8 años o 7 años. Por lo tanto, ese contrato que tú has firmado hay que ejecutarlo de acuerdo a la necesidad de la línea. Y ese aprovisionamiento está ahí para, de acuerdo a lo que ha acordado el estratégico, de acuerdo a los acuerdos que se han llegado, al contrato que se ha firmado y a las cláusulas que se han aceptado, ejecutar ese pedido y perseguirlo. Sí, él va a ser el que os llame, que por qué no has entregado si tenías un compromiso, que por qué no llega el material, que te devuelve el material porque ha llegado mal, o el que simplemente te acepta el material. Pues esa figura, por lo que como digo, suele estar muy cerquita de la línea, no tiene tanto contacto en la parte de negociación como puede tener el estratégico, pero sí que tiene mucho contacto en la parte de ejecución. También es cierto que muchas veces, por razones de agilidad en los procedimientos, hay determinados suministros que de alguna manera se delegan. No porque no sean importantes, sino porque si una máquina se estropea, es mucho más fácil que la persona que está cerca de la línea ejecute rápidamente la compra o el repuesto que meterlo en un proceso de selección que no tiene sentido cuando la necesidad es arreglar o reparar esa máquina lo más rápido posible. Y luego, sin que pueda haber, sin menoscabo de que pueda haber otros, hay otra figura muy importante dentro del departamento de compras, que es calidad de proveedores. Estos son los que más guerra os dan, lo sé. Calidad de proveedores no es el que recepciona el producto, ni lo toca, no es el que lo ve al llegar, ni es el que acepta el material para que luego se pague la factura. Calidad de proveedores es el que decide o sugiere, de alguna manera, que el proveedor de verdad tiene la capacidad que necesitamos para trabajar y que de verdad está en condiciones de ser un suministrador nuestro. ¿Eso cómo lo hace? Pues lo primero, con lo que os hablaba hace un rato, la evaluación de proveedores. El comprador conoce un suministrador, le gusta, ve un PowerPoint muy bonito, incluso visita la fábrica y le gustan sus instalaciones, pero luego eso tiene que tener un fondo y una base. Calidad de proveedores se asegura de que la certificación, en este caso, como os decía antes, la ISO, esté en orden, esté en regla, se asegura de que los procedimientos sean adecuados, de que tenga las capacidades adecuadas para fabricar, y luego es el que se encarga también de hacer las auditorías, que en algunos casos llamábamos, y esto se lo copié a mis amigos de Airbus, el desarrollo de proveedores. El desarrollo de proveedores consiste en conocerlos mejor, incluso sugerirles puntos de mejora. Algunos de vosotros sé que ya os habéis enfrentado a eso. No porque nosotros seamos más listos que vosotros y creamos que lo vamos a hacer mejor, simplemente porque si vosotros lo hacéis mejor, si vosotros lo hacéis de una manera más óptima y fabricáis mejor, desde luego eso va a tener un beneficio en mi empresa con toda seguridad. Entonces, bueno, calidad de proveedores se encarga de eso y luego se encarga también de el control de los índices de cumplimiento. En los contratos, antes os lo he dicho, suele haber una cláusula de índices de cumplimiento en cuanto a defectos, en cuanto a retrasos, en cuanto a devoluciones, y calidad de proveedores gestiona todo eso para también, en coordinación con el comprador estratégico, asegurarse de un mejor funcionamiento de la cadena y del suministro. ¿Cuándo se compra? Pues esto es un problema, porque, como os decía antes,
los programas de armamento y material, ahora mismo hay un modelo desde hace ya unos años, unos cuantos años. Probablemente empezó con el contrato del carro de combate Leopardo y con el submarino, que los ministerios decidieron que no tenía mucho sentido, los ejércitos decidieron que no tenía mucho sentido que cada uno comprara lo suyo. Se daba el caso, y había pasado, de suministrar lo mismo al ejército de tierra o a la armada. Lo mismo, negociándolo de manera distinta e incluso a diferentes precios. Bueno, lo que decidió el Ministerio de Defensa es unificar las compras al modelo que tienen otros países, la centralizó la DGAN, la Dirección General de Armamento y Material, y ahora mismo ellos compran para todos los ejércitos y para la Armada. Esto lo hacen además con un modelo de adquisición que se llama los PEAS, los Programas Especiales de Armamento. Os he dicho antes que en España hay unos compromisos de compra. Nosotros pertenecemos a la OTAN y la OTAN nos exige que tengamos un presupuesto en defensa mínimo como otros países, presupuesto del que estamos lejísimos todavía. Y el proyecto que tiene el ejército es el modelo 2035, para que en ese año tengamos un ejército totalmente renovado. Para ello, lo que hace son los programas especiales de armamento, que empiezan por modernizar sistemas en uso o por sustituirlos. Todos oís hablar todos los días del 8x8. El 8x8 es un proyecto que empezó en el año 2008. Lo que pasa que obviamente no eran años para gastarse mucho en defensa, y es un programa que se creó ante la necesidad de sustituir a los viejos BMRs. Los viejos BMR son vehículos que están fabricados en los años 80 e incluso en los 70. Los BMR son los vehículos que llevan nuestras tropas a las misiones. Y desde luego se ha demostrado, desgraciadamente, que no es el mejor sistema. Entonces, ¿qué está haciendo el Ministerio? El Ministerio lo que está haciendo es modernizar todos esos sistemas a través de los programas especiales de armamento, que son plurianuales. Lo centraliza en la DGAM, con lo cual unifica los criterios de decisión, unifica los requerimientos, tiene un proveedor único, el primer contratista, con lo cual gana conocimiento, porque el contratista es el responsable de generar todo ese conocimiento por debajo. Tiene un solo responsable, que también es más beneficioso. Y eso es lo que los contratistas principales, llámese, insisto, Airbus, llámese Navantia, trasladan a su cadena de suministro. Por lo tanto, todo lo lento que se ejecuta un contrato de defensa, desgraciadamente, es todo lo lento que se ejecuta con los proveedores. Yo dejé Santa Bárbara en junio del año pasado y ese verano se iba a firmar el contrato del 8x8. Bueno, pues las últimas noticias que hay es que este verano, en agosto, se va a firmar el contrato del 8x8. Creo que va a ser así. Estoy casi seguro que va a ser así, pero no se sabrá hasta que no se firme. Son programas de una larga ejecución. Esto quiere decir lo que os decía también antes, que el suministrador tiene que comprometerse con unos contratos a medio y largo plazo. Eso por un lado está muy bien, porque le da mucha estabilidad, le da la estabilidad que necesita para organizarse a lo largo del tiempo, pero también es verdad que tarda mucho más en la confirmación y en la recepción de sus compromisos por parte de los fabricantes, que también lo sé a ciencia cierta y de buena tinta, que eso a veces llega un poco a la desesperación. Os he contado simplemente ya como para que tengáis un poco más la idea de lo que estamos hablando cuando hablo de los programas especiales de armamento. Os he puesto aquí unas imágenes de lo que son los principales. De estos, realmente los principales son la fragata F-110, que ya está en fabricación, la que se firmó con Navantia. Son aproximadamente un contrato de 4.000 millones de euros. Está previsto que las primeras unidades se empiecen a fabricar a partir del primer trimestre del año que viene. Ahora está todavía con la CDR, con la aprobación de diseño y demás, pero es un programa que está previsto que termine para el 2027. Imaginaos si conseguimos ser uno de ese 74% de pymes, que de aquí al 2027 tenemos garantizado algo de actividad o algo de trabajo. Yo creo que merece la pena plantearse si queremos formar parte de este sector. Submarino S-80 es otro caso, viene desde hace ya 10 años o 12 años. También se va a alargar mínimo hasta el 2028 o 2029. Y, como no,
el mencionado y tan mencionado últimamente VCR 8x8, ¿no? Este es un programa que pretende sustituir los 1000 BMRs en curso, que se va a hacer en lotes, que el primer contrato va a ser de 348 unidades y que si todo sale como está previsto y si todo se firma y se va confirmando como está previsto, a pesar del retraso que está habiendo ahora con los demostradores por unas razones geográficas. En verano no se puede disparar en los campos de tiro por seguridad, no se pueden probar las torres, pero están hechos. Y están hechos y están moviéndose y están funcionando. El contrato se prevé firmar este verano. Eso quiere decir que el rediseño se empezará a hacer en septiembre o octubre. Esa fotografía que veis ahí es un 8x8, pero el 8x8 que va a tener el ejército, por mucho que se parezca a ese, no va a ser igual, porque va a haber requisitos nuevos con toda seguridad. Seguramente se empiecen a hacer los acopios o se empiecen las contrataciones para el primer trimestre del año que viene, 2021, y según lo que he escuchado y se puede leer en la prensa, se prevé que el primer vehículo se entregue en el primer trimestre de 2022. Por lo tanto, como os digo, es un proyecto que acabará seguramente en 2026 con la previsión de que se vayan ampliando los lotes hasta sustituir al BMR, que ha dado ya muchos años de gloria, pero yo creo que ya merece la pena que lo aparquemos. Y esto es algo que también, así como resumen final, les decía yo muchas veces a los suministradores. Yo recuerdo, y sé que algunos de los que me estáis escuchando habéis estado ahí, en una reunión con compradores en Trubia, me decía uno, abusando de la confianza que teníamos, sí, esto está muy bien lo que me estás contando, pero ¿cuándo me llega mi pedido? Lleváis meses pidiéndome oferta y revisando la oferta, discutiendo la oferta. Es cierto. Es cierto por todo lo que os he contado. No porque sea un sector difícil, no porque sea un sector con unas exigencias brutales, simplemente es un sector que tiene sus tiempos, que tiene un cliente muy particular, que tiene un producto muy particular y que necesita de sus procedimientos y de sus tiempos. Por eso digo aquí que es muy difícil entrar a formar parte del sector defensa, pero me consta y lo sé porque he conocido muchos proveedores y muchos proveedores que me consta que tienen capacidad para formar parte de él. Con la industria que tenemos, si eres capaz de entrar y tienes la capacidad y la posibilidad de entrar, es mucho más difícil salir de él. Porque también es verdad que es un sector que da mucha garantía. El otro día lo hablaba con un amigo y le decía, esto es como es un diésel, no tiene reprise, es muy lento en arrancar, pero cuando esto arranca, hace muchos kilómetros. Entonces, yo creo que merece la pena el formar parte de una industria estratégica, de interés nacional, estable, que nos va a dar la posibilidad de una planificación en el tiempo, que garantice inversiones, que genera empleo. En Asturias, pensad que el último contrato que se firmó en la fábrica de allí multiplicó por 11 la creación de empleo en Asturias. Es verdad que venía de una situación muy mala, pero es un sector que genera empleo, que genera investigación y que, como digo, sobre todo, genera mucha estabilidad. Entonces, esto podríamos hablar horas. Todo lo que os he contado tiene mucha más profundidad. Todo lo que os he dicho se puede analizar mucho más, pero a grandes rasgos lo que quería plantearos era eso. ¿Cómo funciona? ¿Por qué funciona así? Porque no hay tiendas en las que se venda esto, dependen de unos programas. No hay un señor que va con un catálogo por las casas. ¿Qué procedimientos se siguen? ¿Qué requisitos mínimos hay que cumplir? Insisto, sin menoscabo de que luego para determinados suministros hay unos requisitos especiales. Voy a poner un ejemplo para terminar, la soldadura. La soldadura es probablemente el proceso más importante en un vehículo. Es la parte más débil de un vehículo, aquello que une sus partes. Bueno, pues la soldadura sí tiene una exigencia mayor, sí tiene una exigencia de requerimiento o auditoría mayor. Pero son pocos casos y sobre todo son casos que están con libros abiertos, producen taquígrafos y que a los proveedores se les ayuda a desarrollar eso. Entonces, simplemente tener en cuenta el volumen de negocio del que estamos hablando, que se puede entrar a formar parte de él, que todos los que estamos aquí podemos formar parte de él y que simplemente hay que conocerlo un poquito y desde luego trabajarlo porque vienen muchas oportunidades de aquí a los próximos años. Nada más, he tardado 4 minutos menos de lo que esperaba, seguramente porque hablando solo uno habla más rápido. No me habéis interrumpido, os lo agradezco muchísimo.
Ahora sí que os digo que cualquier cosa que me queráis preguntar, si está en mi mano contestarlo, sí, lo contestaré encantado. Hola Ernesto, soy Hola. Jesús, que estoy moderando un poco Sí. la presentación. Entonces, si alguien quiere hacer una pregunta, lo puede hacer a través del chat y se la pasamos ya a Ernesto. Hay alguna que me comentan, Ernesto, que por ejemplo un proyecto como el 8x8 que comentas que se firmará en este verano, ¿qué pasaría si una empresa entra en un programa de este calibre y hay un cambio de gobierno, digamos, en el país? ¿Puede afectar a la tipología de un contrato de este nivel que va a 8 a 10 años y puede ocurrir cualquier cosa en el gobierno? La verdad es que con los gobiernos que tenemos últimamente no lo sé, no me quiero meter en política. Pero no, mira, pensad una cosa, y la pregunta que me haces además viene muy al cuento. Cuando se firmó el contrato de los demostradores, del 8x8, que se firmó un contrato para 5 demostradores, que se firmó un contrato como le llamábamos desarrollo tecnológico, ni siquiera le llamábamos prototipos, porque se trataba de integrar los 3 fabricantes. El 8x8 no lo he dicho, perdonadme, pero también es público. Se va a fabricar a través de una unidad de empresas. Realmente se ha creado una sociedad entre 4 fabricantes, uno es General Dynamics, el otro es SAPA, el otro es Indra y el otro es Escribano. Cada uno se va a encargar de una parte. Santa Bárbara será el que haga la plataforma, Indra se va a ocupar de su parte, comunicaciones y demás, SAPA se ocupará de la parte de movilidad, de la transmisión y motor, y Escribano se ocupará de las torres. Bueno, como digo, cuando se firmó el contrato de los prototipos, se firmó un poquito antes de las elecciones, de las últimas elecciones en las que Mariano Rajoy dejaba el gobierno y entraba Pedro Sánchez. Todo el mundo pensábamos que el PP lo había hecho para garantizar que ese programa se siguiera adelante. Bueno, pues 3 años o 2 años después, el contrato del 8x8 se va a firmar con el gobierno socialista de Pedro Sánchez. Entonces, no afecta tanto, a pesar de que en campaña electoral es un tema recurrente, la situación del gobierno no afecta tanto porque, como digo, el componente estratégico, el componente político y el componente de seguridad nacional que tiene defensa le confiere una estabilidad que a lo mejor no tiene otros sectores. Obviamente afecta, pero hay unos requisitos mínimos que hay que cumplir y eso no se puede, eso está por encima de cualquier gobierno. No podemos ir a Afganistán, no podemos ir a Irak con los BMRs. Y se ha demostrado porque desgraciadamente ha habido bajas. Y no se puede. Entonces, está por encima de todo eso y normalmente, en todos los años que he vivido muchos gobiernos, aunque haya sido más popular o menos popular, no ha dejado de ser un sector que tiene una cierta estabilidad. De acuerdo, gracias. Nos dice Jorge también, gracias por la charla, muy interesante. ¿Podrías concretar los 3 o 4 puntos más importantes que influyen en una adjudicación? Sí. El primero, una vez que ya se ha superado, como decía antes, la parte de que el proveedor demuestre sus capacidades, no voy a mentir y no voy a decir que el precio no es importante. Sí que es verdad que es importante en función del suministro. Si estamos hablando de un suministro más genérico, un suministro de un requerimiento tecnológico menor, el precio sin duda alguna es importante. Si yo voy a comprar una pieza mecanizada, el mercado me ofrece infinitas posibilidades. Es mucho más fácil de encontrar y por lo tanto mi capacidad de negociar el precio es mucho mayor. Si voy a comprar, insisto, una turbina, un motor, una transmisión o unas cadenas para un vehículo, ya no lo tengo tan fácil porque ya hay menos fabricantes. Por lo tanto, mi capacidad de negociación es mucho menor. Otra cosa que no he dicho y que tiene que ver con las adjudicaciones es que la vida útil de estos productos está en torno a los 40 años. Cuando uno entra en el sector y se convierte en suministrador de un gran fabricante de defensa, no solo le está suministrando un programa, le está suministrando un programa y el mantenimiento de ese sistema durante muchos años. Obviamente hay sistemas que se envejecen antes y otros que envejecen después, pero desde luego el precio es importante, la estabilidad es muy importante, la estabilidad financiera y desde luego la capacidad técnica que tenga el proveedor para cumplir con esas necesidades. Vale, gracias. Nos dice Ángel también que gracias por la charla, muy interesante. Es un sector muy importante, pero también muy desconocido. Gracias a estos webinars, quizás podemos ir adentrándonos
en los entresijos. Sí. Me pregunto si este sector de defensa incluye a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es decir, Policía Nacional, policías autonómicos. Si bien no todos dependen obviamente, del Ministerio de Defensa, sí que es verdad que los fabricantes son similares y sí que es verdad que los procedimientos son prácticamente iguales. Ya no es el caso, pero cuando hace unos años Santa Bárbara tenía la fábrica de Coruña, ahí fabricaban las pistolas para el ejército y también fabricaban las pistolas para la Policía Nacional y para la Guardia Civil. Entonces, sí incluye. Es verdad que cuando hablamos de defensa tenemos más claro todos al carro de combate o al avión, pero desde luego sí que incluye también la parte de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y un potencial cliente súper importante que ha aparecido en los últimos años, como es la UME. La UME es un cuerpo que va a generar una cantidad de oportunidades enormes porque cada vez es más activo, cada vez tiene mejor prensa a nivel internacional y es un cuerpo que además, por razones obvias, no escatima medios. Entonces la UME, que sí que es verdad que es ejército puro y duro, es Ministerio de Defensa puro y duro, pero sí que tiene ese componente más civil, por lo menos de cara al exterior, que le confiere también una gran cantidad de oportunidades. Muy bien, Ernesto. Antonio García nos dice, hola de nuevo. Sin haber participado en la fabricación de los prototipos, ¿es posible participar en la fabricación de la serie o solo contarán con las empresas que han participado en los prototipos? Rotundamente sí es posible. Sí es posible. Por una razón muy sencilla, porque, y esto de verdad no lo digo por el caso del 8×8, porque yo ya no estoy directamente implicado en la empresa, aunque sí estoy directamente implicado en el sector y en el negocio y estoy colaborando con muchas empresas potencialmente suministradoras del programa. Pero, por ejemplo, os puedo hablar de programas anteriores. El prototipo prima fundamentalmente la agilidad con la que alguien te puede hacer una pieza o te pueda suministrar algo. Muchas veces incluso en el prototipo tiras de compañías hermanas o cercanas para poder fabricar. No es menos cierto que el hecho de haber participado en el prototipo ya te da una posición más ventajosa por una razón muy sencilla, porque te conocen. Pero de cara luego a firmar un contrato, a firmar una adjudicación, el prototipo carece o el haber sido parte del prototipo, por supuesto va a participar en la adjudicación, pero no son pocos los casos que yo he vivido personalmente en los que me he tenido que enfrentar a la bronca de algún proveedor y decirme, joder, con lo que yo te he ayudado a los prototipos y luego contratas con otro, ¿no? Pues mira, eso para él es una faena, para los otros que no habéis formado parte de esa parte de los prototipos es una ventaja, ¿no? Lo que sí que es cierto es que hay que estar muy atento a los tiempos. Es decir, un año parece muy lejos. Cuando hablamos de que se va a empezar a fabricar vehículos en marzo o en abril del año que viene, nos parece muy lejano, pero el tiempo pasa volando. Y lo que sí que es cierto es que es el momento ahora, es un buen momento para posicionarse. Porque ahora mismo no hay una urgencia, no hay una necesidad. Yo no sé cómo lo hacíamos de mal, pero por mucho que hiciéramos planificaciones y por mucho que hiciéramos procedimientos y por mucho que hiciéramos visitas, al final siempre íbamos con la lengua afuera. Entonces, al final, si tú te consigues posicionar para que te conozcan, desde luego va a ser mucho más fácil. Hay una cosa muy importante al respecto de esto y es que muchas veces, y eso yo también en un punto de conflicto con mi equipo, decía, joder, siempre adjudicáis a los mismos. Y además me consta que algunos proveedores os enfadabais por eso. Eso es un error. Y eso es un error muchas veces causado por las urgencias. Cuando tú entras a formar parte de un proyecto, no conoces cómo funciona la empresa, no conoces cómo funcionan los mecanismos de esa empresa. Por lo tanto, a veces recibes una petición de oferta y te surgen dudas. Y lógicamente las preguntas. Si esas dudas y las preguntas surgen durante o cuando ya está la cosa avanzada, al final el comprador inevitablemente va a ir al camino fácil y va a decir, bueno, si esto no me genera dudas, no problemas, dudas. Si ya esta parte ya la tiene conocida. Entonces es muy importante no tanto haber participado en los prototipos, sino estar bien posicionado, que el comprador te conozca bien y que el comprador sepa que tú le puedes solucionar un problema para cuando lo tenga.
Muy bien, Ernesto. Otra pregunta es, una pyme que tenga una certificación ISO 9001, ¿qué valor añadido aportaría pues tener la APCAL? Sinceramente, de cara a un contrato de, digamos, de subcontratista al contratista principal, ninguno. Salvo en algunas ocasiones. Por ejemplo, os he hablado mucho tiempo durante la charla os he hablado en una ocasión de la certificación y de la ISO y la APCAL y demás. Hay una cosa que no os he dicho, y es que cuando hay un contrato directamente con el Ministerio, la autoridad responsable de la aceptación del material, que es lo que llamamos el RAC, el responsable de aseguramiento de la calidad del Ministerio, que además tiene su presencia física en las factorías, ese que tiene que aprobar. El hecho de que una empresa tenga la APCAL no le da una ventaja competitiva con respecto a una que no la tenga. Sí que puede facilitar la gestión documental de una recepción, porque el RAC muchas veces selecciona un determinado pedido, un determinado contrato, quiere conocer a un determinado proveedor. Bueno, eso puede ayudar a lo que es la gestión, pero de cara, desde el punto de vista objetivo de una adjudicación, el hecho de que un proveedor tuviera la APCAL, por ejemplo, yo me encontraba con proveedores que no solo tenían la APCAL, sino que tenían certificaciones aeronáuticas espectaculares. Bueno, eso te demuestra que es un proveedor muy bueno, de primer nivel y con unas capacidades enormes, pero no le daba una posición ventajosa respecto a otros. Perfecto. Jorge nos pregunta, hola de nuevo, ¿los compradores suelen dar feedback de la situación de una oferta antes de dar el resultado de la adjudicación? Deben hacerlo. Yo no fue idea mía porque está todo inventado, pero yo sí que impuse una cosa que yo os he hablado hace un momento de las dudas. Cuando llega una petición de oferta a una serie de proveedores, alguno tiene dudas, tiene preguntas. El comprador tiene la obligación de resolver esas preguntas. Lo que sí hacíamos era que esas preguntas las contestábamos o deberíamos contestarlas. No siempre las cosas se hacen como uno quiere hacerlas o como uno decide hacerlas. Si un proveedor tiene una duda y necesita un feedback sobre la oferta durante el proceso de adjudicación, se le debe contestar. Si es una duda que afecta a la oferta, pues una duda técnica, por ejemplo, asumimos que esa clarificación la deben conocer todos y por lo tanto se contesta a todos. Un proveedor X ha preguntado esto para que no haya dudas, esto y esto. De esa manera lo que aseguramos o lo que se aseguran es de que todo el mundo tenga las mismas cartas para jugar. Por lo tanto, sí que hay feedback. Lo que no hay un feedback es, oye, ¿qué tal voy? Oye, ¿cómo voy de precio? Oye, dame un precio objetivo que quiero llevarme esto. Esto no se hace. Pero sí feedback en cuanto a cuándo se va a hacer la adjudicación, cuántos proveedores en número hay. Si tienes alguna duda sobre alguna cuestión técnica, sí que se da. Se da y se debe dar, además. Bueno, otra pregunta es, por ejemplo, que en un contrato que comentabas al principio, que pueden ser a largo plazo, ¿qué medidas de revisión del mismo se utilizan a nivel de precios para que estén, digamos, actualizados? Sí, normalmente en todos los contratos se pone una cláusula de revisión de precios. Una fórmula que se decide, se coge un estándar o una que se negocie con el proveedor, sobre todo con aquellos proveedores que cuentan con materiales con precios muy volátiles, ¿no? Entonces sí que en todos los contratos una de las cláusulas, uno de los anexos, mejor dicho, del contrato, es una cláusula de revisión de precios que se firma y se acuerda al principio del contrato. En algunos casos se puede garantizar también una variación de precios si fuera el caso. Yo me encontré con un problema hace 4 o 5 años y era que nos quedamos todos, incluidos nosotros, sin suministrador de chapa. Antes os hablaba de los sistemas más exclusivos que otros. Bueno, pues la chapa de blindaje la hacen muy pocos en el mundo. Y resulta que ese señor pues, recibió una petición de oferta de los Estados Unidos y ¿quién le dice que eran los Estados Unidos? Y entonces no solo nosotros, sino los que nos suministraban a nosotros piezas que llevaran chapa de blindaje o material de blindaje, nos encontramos con un problema de suministro. Ahí hubo que renegociar muchos precios y ahí lo acordamos a posteriori. Pero normalmente, como digo, los contratos tienen todos una cláusula de revisión de precios. Muy bien. Bueno, ahora no hay más preguntas, pues ahora te preguntaría yo una que sería, digamos que en defensa, digamos, las aportaciones que una pyme, como las que están ahora mismo en este webinar,
a nivel de ingeniería, ¿tendrían capacidad de aportar soluciones o mejoras sobre el diseño que está implementado por el Tier 1, digamos? ¿O eso está muy cerrado y no hay manera de modificar nada? No está cerrado, no está cerrado en absoluto. De hecho, el hecho de que una pyme tenga su propia capacidad de ingeniería, por pequeña que sea, es muy importante, porque muchas veces, muchísimas veces diría yo, los diseñadores del sistema principal diseñan porque cogen los requerimientos del cliente y cogen las necesidades del cliente y adaptan su diseño a esas necesidades, pero no tienen por qué conocer exactamente cómo se hace eso o cuál es la mejor respuesta. Entonces, las pymes, y sobre todo que son, como decía hace un rato, son los que de verdad saben de lo que hacen, es fundamental. Es fundamental su ingeniería, es fundamental su conocimiento y su aporte. Y no son pocos los casos en los que hemos cambiado, yo en mi caso personal, hemos cambiado incluso tecnologías o incluso materiales de partida porque un proveedor nos lo ha sugerido. Desde luego que sí. Muy bien, Ernesto. Tenemos otra pregunta de Ángel que nos dice: ¿qué tiempo se necesita aproximadamente para cumplir con todos los deberes que nos puede exigir ese comité de evaluación? Entiendo que lo que preguntas es si desde que mandas la oferta, ¿cuándo vas a recibir la adjudicación? Porque la parte principal, la parte previa a los deberes, que es el haber sido ya aceptado como potencial suministrador, ya la tienes hecha, y eso es muy rápido. Eso es muy rápido. Una evaluación de un proveedor, si incluimos la visita, el informe de auditoría y el darte de alta, como decíamos, en la base de datos de proveedores evaluados, no debe durar más de 15 días, 3 semanas. Y el que os diga lo contrario, me avisáis, que os lo explico yo, porque no puede durar más. Luego, desde que llega las ofertas de los proveedores hasta que se les adjudica por parte del comité, hombre, depende del suministro, ¿no? Y depende de la urgencia, pero no suele tardar mucho. Si nos fijamos, por ejemplo, en un programa como el que viene, en diciembre deberían estar adjudicados la mayoría de los suministros. Adjudicados, que no contratados. Adjudicados, porque luego los contratos llevan sus tiempos, tú me discutes una cláusula, yo no estoy de acuerdo con ella, oye, que los pagos los quiero así, que el anticipo y todas estas cosas. Pero la adjudicación, probablemente, entre que se lanza la petición de oferta y se adjudica, en los procesos más largos no debe tardar más de 2 meses y pico. Bueno, un poco en relación con la pregunta que te hizo Ángel también, yo creo que a todos interesa saber un poco, para conseguir ese comité de evaluación, que te hagan una visita, ¿cuáles serían los pasos? Me supongo que aparte de tener buenos contactos y que te atiendan y que sigas insistiendo, los pasos, digamos, primordiales para que te puedan hacer caso y al menos que te puedan evaluar como proveedor. Cierto, y además eso no lo he dicho y tenía que haberlo dicho, gracias. Efectivamente, eso es trabajo del comprador estratégico. Es decir, antes decía que el comprador estratégico es el que debe estar mirando por el mundo lo que hay y mirando por el mundo lo nuevo, las nuevas oportunidades que tiene. Claro, esto es un mundo ideal. El comprador estratégico tiene mucho trabajo e incluso a veces los jefes, cuando empiezan las crisis y empieza a faltar dinero, después de la máquina del café, recortan los viajes, con lo cual malamente se puede visitar un proveedor. Los contactos son súper importantes, no porque te van a conseguir nada, eso ya no funciona. Ya hoy en día que nos cuenten que soy amigo de o conozco muy bien a no sé quién, eso no funciona así. Precisamente para eso se crearon los comités. Pero sí que es verdad que la visita la hace compras. La visita la hace compras con su función de comprador estratégico y con su función de calidad de proveedores. Lo que hay que conseguir es que se lleve a cabo esa visita. Luego ya cada uno defiende su casa solo. Entonces mi sugerencia es saber acercarse al canal adecuado, saber acercarse al contacto adecuado, porque si yo soy comprador de electricidad y me llegáis con una forja, pues a lo mejor se lo digo a mi compañero o a lo mejor ese día me cabrea con él y se me olvida. Entonces hay que saber muy bien a quién hay que dirigirse. Simplemente tener las certificaciones que se exigen en regla
Y yo, para mí, son fundamentales las visitas. Yo siempre decía que la mejor manera de conocer proveedores es pisarlos. Del PowerPoint a la realidad, a veces hay unas... incluso positivas, yo me he llevado sorpresas muy positivas viendo fábrica. Entonces, por no enrollarme más, la cuestión es saber dónde hay que acudir, saber quién se encarga de tu suministro y luego conseguir que te vean y conseguir que te hagan una visita para que vean de verdad las capacidades que tiene. Y luego, a partir de ahí, como digo, cada uno se defiende solo. Bueno, Ernesto, pues en principio no hay más preguntas. Creo que aquí puedes finalizar y simplemente que des un mensaje de despedida y desde el chat pues darle las gracias a todos los asistentes y personalmente a ti por habernos dedicado este tiempo y ser productiva, digamos, esta webinar. Muchas gracias, Ernesto. Gracias, pues muchas gracias a todos, de verdad. Espero haberos al menos aclarado algunas cosas. Aquí tenéis contactos. Estoy abierto a que me preguntéis cualquier otra cosa y de ayudaros en la medida de lo posible. Insisto, es un sector muy interesante, es un sector que además es muy estable y cuando hay una dependencia de otros, creo que merece la pena diversificar y formar parte de él. Y es un sector que va a permanecer en el tiempo a pesar de que, oye, obviamente va a haber siempre crisis y va a haber siempre sierras. Pero de verdad que merece la pena, no es complicado. No es tan difícil, ni es tan complicado, ni es tan secreto, ni es tan oculto como parece. Y simplemente hay que conocer el funcionamiento y los procedimientos y sobre todo estar muy al día con él. Entonces yo creo, insisto, que merece la pena formar parte de él. Así que aquí me tenéis para lo que necesitéis. Muchas gracias a todos por aguantarme esta horita tan calurosa. Y nada, y que paséis buen verano todos. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Buenas tardes. Adiós.